Hola a todo el mundo, buen día, buen día, buen día. Hola, hola, hola. Espero que se encuentren bien. Voy a esperar un par de minutitos a que ingresen la mayor cantidad de personas. ¿Ya? Hasta las 11:40, jóvenes, para... Bueno, ya hay un número considerable. Primero que quisiera comentar o preguntar, chicos, chicas, es cómo van con respecto al trabajo, al informe. Como al final lo terminé subiendo no sé si el domingo o el lunes pasado, dejé el plazo para, para el próximo, a ver, dice que termina, la fecha de entrega es el sábado 25. En vez del día de ayer, que habíamos puesto el primer plazo, pero como no subí inmediatamente las cosas, puse 7 días a contar del día en que subí las cosas. Entonces quedan 2 días, 12 horas y todavía hay harto tiempo. Yo supongo que van, o espero en realidad que estén. Profe, ¿qué quiere decir con sección principal y subsección? ¿A qué? Ah, ya, 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 ya. Más que nada es un orden del título. Ya, voy a abrir uno de estos archivos. Déjame buscarlo. Y lo voy a compartir en pantalla para herramientas digitales, informe 1. Yo estuve escribiendo así como una especie de, haciéndome un ejemplo, en el caso de que yo tuviese que escribir eh, el mismo informe que ustedes, más o menos cómo lo haría. Y surgió esto, en realidad esto es como solo la introducción. Y cuando me refiero a la sección, por ejemplo, la introducción es una sección. El desarrollo es otra sección. ¿Ya? Por ejemplo, si uno pone, por ejemplo, desarrollo así, desarrollo. Y puedo escribir cualquier cosa como en el desarrollo. Estoy aquí haciendo súper rápido con esto. Y luego, en el desarrollo puede que tenga una segunda idea que me sirva como una especie de... Eso sería una subsección. Por ejemplo, si en el desarrollo tengo que hablar de tecnología a distancia, por decirte algo, cualquier cosa en realidad. Y se habla sobre tecnología a distancia. ¿Ya? Byron Arce está ingresando. Se habla sobre tecnología a distancia. Se escribe todo lo que se tenga que escribir y después tengo otro apartado que es similar. Estas personas en la sala de espera las vamos a ingresar. Y puede que tenga, no sé, una cosa sea hablar de tecnología a distancia y lo otro de eh, aplicaciones tecnológicas, estoy inventando, en el aula. Entonces, el desarrollo es una sección del escrito y cada uno de estos puntos o de estos subtítulos que engloban ideas también que son súper importantes,
vendrían siendo los subtítulos. ¿Queda un poquito más claro, Cristian? No sé si hay alguna otra duda o algún otro... ¿Puedo hacer? Sí, claro, la idea es que haga todas las dudas que tenga que hacer. Escucho y leo todas las dudas, porque probablemente su duda la tiene algún otro compañero o compañera y aprovechamos ahí de... Estoy esperando por cerca por la pregunta de Cristian, ¿no? Por eso estoy dando tiempo para que él formule esa pregunta. Va entrando Camila Valencia. Ya. Yo por mi parte mencioné parte antigua de lo que estoy haciendo. Pregunta de Cristian dice, yo por mi parte mencioné parte antigua de lo que estoy haciendo en informe. Mi duda es que al hablar del impacto de tecnología actual y futuro, tengo que tener una base. O sea, la base hay que tenerla o tengo que pensar lo que va a suceder. La tecnología actual, ya, la tecnología, de acuerdo. A ver, la tecnología actual esa es la parte de investigación. Así que voy a hablar de el impacto actual que tiene la tecnología en mi profesión. Puedo preguntarle cuál es su carrera, ¿cierto? Contador público y auditor, claro. O sea, es muy difícil que existan textos que hablen de qué va a pasar con la profesión de los contadores públicos y auditores en el futuro. Pero sí uno puede encontrar lo que está sucediendo ahora. Como dice usted, también está hablando de lo que una especie de camino desde hace un tiempo atrás hasta la actualidad. La parte en la que uno habla del contexto futuro puede, si yo encuentro artículos que me hablen de hacia dónde va encaminada la cosa, genial. Pero si no los encuentro, voy a imaginar. Pero ese imaginar, digamos, esa Hoy estuve hablando un rato largo y parece que estuve sin audio. Así que no sé en qué momento se cortó mi audio. Voy a repetir lo que estaba diciendo. Eh, la propuesta actual, es decir, el denotar lo que está sucediendo ahora, eso lo hago a través de lo que investigué. Pero lo que va a pasar a futuro, lo imagino, lo postulo, es una idea, pero que está sustentada en la investigación que usted hizo. O sea, usted se hace una idea de hacia dónde cree que va esta cosa en base a lo que usted ya investigó. Entonces, la parte, claro, la parte de las perspectivas futuras tiene un poco de inventiva, pero no como para volverse loco y escribir cualquier cosa, porque eh, eh, una cosa es decir, por ejemplo, el servicio de impuesto interno en Chile va a simplificar cada vez más los trámites contables, por ejemplo, como la declaración de impuesto a la renta, cada vez más hasta que vamos a llegar a un punto en donde se van a generar, no sé, automáticamente y uno simplemente acepta o no, no sé. Y otra cosa es decir, con la huella digital o con la lectura ocular,
van a tener todos mis datos contables y no sé. O sea, una cosa es inventar cosas que ya son fantásticas y otra cosa es tomar lo que está sucediendo ahora y eso proyectarlo hacia el futuro. Eso es más real. ¿De acuerdo? O sea, me explico, le aclaro la duda. Profe, ¿Mm? usted colocó en una presentación que se llama pantallita, en la segunda línea, institución de los autores. Sí. La Es co- universidad. pero es necesario colocar autores, o sea, citar. Ah, no, usted es la autora. La autora de ese Ah, texto es usted. Es usted. ah, Entonces, en el fondo, todos ustedes van a poner Universidad Católica Silva Enrique, autor, Carla, bueno, no, supongo que Carla, bueno, aquí aparece como Carla Sauris. Ese es un ya, nickname, ¿cierto? No es un nombre real, ¿cierto? no, no es. Ya, su apellido es, Esa es. ya, entonces, autora Carla Sáez, Universidad Católica Silva Enrique. A eso se refiere, ¿ya? Que Ah, ya. tiene la estructura de una divulgación científica, de un artículo. Ah, ya. Gracias. ¿De acuerdo, de acuerdo? Me quedé con la duda de si Cristian resolvió su duda. Anaís, parece que quiere mencionar algo. Anaís no tan buena. No, profe, entré recién. Ah, perfecto, perfecto. Estábamos, por si acaso, los que acaban de entrar, resolviendo algunas dudas del informe, que hay plazo hasta el sábado para entregarlo. Y por lo que vi en la página, aún no hay ninguna entrega. Quiere decir que, ya quedó claro, perfecto, Cristian. Quiere decir que todavía están trabajando. Todavía están trabajando, y si todavía están trabajando, igual la contabilidad siempre va cambiando. Está difícil saber ya cómo será en un tiempo más. Yo entré recién, profe. Camila Vale, ya. ¿Y será posible que a lo mejor alguno de sus profesores o profesoras con los que tienen los cursos introductorios a la contabilidad les den alguna idea? Sí, profesor o profesora, ¿hasta dónde cree usted que va, o cómo cree usted que va a impactar la tecnología? Claro, puede ser solo un supuesto, Camila. Sí, es, precisamente eso es, un supuesto que se basa en una investigación que usted hizo. Pero no deja de ser un supuesto. No sé si hay alguna otra duda, pregunta. Chicos, antes también de continuar, igual quisiera mencionarle algo que me tiene preocupado, no con esta sección, sino que también yo tengo clases con otra sección y he tenido muchas dificultades con la conexión y eso supone también una preocupación de ustedes. Hay algo que yo creo que es súper importante que tengan ustedes claro, por lo menos respecto a mí. Yo trabajo hace ya 12 años, casi, no, 10 años, voy a cumplir el próximo año de años de docencia, de años desde que comencé a trabajar como profesor. Y esos 10 años me han enseñado muchas cosas. Y una de esas es que la característica principal que debe tener un profesor o una profesora es el saber escuchar. Y el estar abierto siempre a la opinión y a la crítica de estudiantes. Y esta situación, del COVID-19 y de las clases online, sobre todo, por ejemplo, para ustedes, que yo supongo que la gran mayoría son de primer ingreso, o sea, esta es su primera experiencia con la universidad, y no es lo que ustedes esperaban, evidentemente. Ustedes esperaban asistir a la universidad, rodearse de este ambiente que tiene la universidad, y están
yo diría que prácticamente todos en su casa, así como yo estoy en el corredor de mi casa, conviviendo con mi familia también, en el sentido de que mientras estoy haciendo la clase, mi hija está revoloteando por aquí, está jugando, y así ustedes también, puede que tengan su hermano, puede que sean mamás, yo esa particularidad de cada uno no la sé, pero tengo que estar abierto a que eso sucede. Generalmente en casa también es difícil estudiar, a veces no hay el ruido apropiado, o sea, el silencio apropiado, o los espacios no son los óptimos, y eso es muy probable que genere sentimientos negativos. Ya, por ejemplo, se hizo una especie de encuesta online eh, con estudiantes de otra universidad, y en las que se les invitó a que resumieran en 3 palabras sus sentimientos respecto a esta situación. Y esas palabras, después, dependiendo de qué tanto eran mencionadas estas palabras, las palabras que más aparecían iban a aparecer más grandes después, lo que se llama una nube de palabras. Entonces, si por ejemplo yo estoy hablando si muchos escriben tedio, por ejemplo, la palabra tedio, probablemente la palabra tedio aparezca más o menos grande. Si muy pocas personas escriben la palabra, por decir, cansancio, la palabra cansancio va a aparecer pero más pequeñita. Y cuando se hizo este ejercicio, grande, pero así muy, muy grande, en el medio de la nube de palabras, apareció la palabra ansiedad. O sea, lo que más produce en las personas esta situación es ansiedad. Y después el estrés. Mucho después el estrés. Yo no soy psiquiatra ni psicólogo, pero sí puedo entender que esta situación provoca ansiedad producto del estrés. Que usted dice, por ejemplo, tengo que entregar un informe este día sábado, me está costando escribirlo, tengo clases con el profe una vez a la semana, cuando tengo las clases con el profe se escucha más o menos, no hay una posibilidad de interactuar más abiertamente con el profesor, y eso va a provocar en usted probablemente preocupación. Ante eso, yo lo que quiero es invitarlas a que estén constantemente dando esa retroalimentación hacia mí. Si usted le preocupa la situación personal, siéntase con toda la libertad de escribirme un correo, sobre todo un correo porque eso lo puedo leer con mayor calma, de contactarse conmigo, de contactarse con la coordinación del curso, de contactarse con el jefe o la jefa de carrera, y de proponer si tiene alguna propuesta, de criticar si tiene alguna crítica, todo. Hágalo siempre, por lo menos de mi parte, con la mayor confianza, porque ese tipo de comentarios yo los recibo de la mejor forma, porque mi objetivo es que usted aprenda. Y para aprender hay que tener un ambiente propicio, y ese ambiente requiere de la mejor disposición de parte de ustedes. Y si ustedes, por culpa de esta situación, y también por culpa a lo mejor mía, si hay que ser muy abierto a eso, hay que ser autocrítico, se está sintiendo alejado de la clase, de una clase que puede ser inclusive muy abstracta para su gusto, porque yo creo que sí, es una clase bien abstracta, y que de pronto estamos hablando de información, de calidad de información, etcétera, y de un momento a otro hay que escribir un informe. Claro, cuesta. Evidentemente eso les va a costar. La exigencia de la universidad es distinta a la de la enseñanza media, ténganlo por seguro, pero no significa que aquí no hay una componente humana, ¿ya? Así que antes de continuar me parecía que decirlo, mencionarlo, a pesar de que a lo mejor se entiende o de manera tácita, hay que dejarlo claro. Por mi parte, cuenten con que cualquier cosa que ustedes quieran decir, en el marco, obviamente, del respeto que nos tenemos, porque somos personas todos, cualquier cosa que quieran decir, háganlo con total confianza, ¿ya? Así que hoy, una vez que hemos resuelto algunas dudas, no sé si alguien más tiene dudas respecto al informe, voy a pedirle un pequeño pausa
al audio. Decía, si no hay preguntas o alguna otra duda con respecto al trabajo, podemos continuar. Disculpen la interrupción, por favor. A ver, quiero leer la pregunta de... Profe, escríbala. Es que se me corta el audio y no entendí muy bien, pero el trabajo tiene 7 días para entregar, ¿verdad? O sea, sería el día domingo. El sábado hasta las 23:59. Cabro, ¿alguien me puede explicar qué hacer en el informe? Sigo sin entender qué hacer. Tengo desconectadas las neuronas, dice, ¿sabes? Sigo sin entender qué hacer igual. A ver, ya. Lo primero que voy a hacer, jóvenes, como estás con esta dificultad sobre el que escribir, nos vamos a dar un plazo para la tarea. En vez del sábado lo vamos a dejar para el lunes por la tarde, lunes por la noche. ¿De acuerdo? El plazo a mí de verdad me parece que es lo menos importante mientras puedan hacer su tarea. ¿Ya? Sí, genial. ¿Hasta cuándo? Hasta el lunes 23:59. Hasta el lunes a las 23:59. O sea, en vez de el 25, 26, hasta el 27. Hasta las 23:59. Y máximo entregas, 17, 28, hasta el 30.
O sea, usted puede entregar hasta el 30 de abril, pero se entrega hasta el 30 va a tener un descuento. ¿Ya? Y quisiera, antes de continuar con la clase, con los contenidos nuevos, digamos, dar alguna directriz, alguna idea. ¿Ya? Me gustaría, y al net voy a buscar en, ya, escolar. ¿Cuántas carreras distintas tenemos en esta sección? Yo sé que tenemos, por ejemplo, la gente que estudia contador público y auditor, ¿cierto? Entonces voy a comenzar por ustedes. Después prevención. Ya. Entonces, mira, voy a darles algunas ideas. Voy a compartir mi pantalla completa. O sea, ustedes ahora están viendo lo que yo veo. Yo estoy en Google Scholar. Y voy a ponerme en el caso de que yo sea, dame un segundo, en el caso que yo sea me pongo en el caso que yo sea un futuro o futura contador o contadora. Entonces yo voy a poner lo siguiente, mira, la contabilidad o contabilidad y tecnología. Solamente esto. Tecnología, para que me dé resultados en español. Normas internacionales de contabilidad y transferencia de tecnología. Está en ResearchGate. Si yo hago clic aquí en PDF, por ejemplo, de la contabilidad, ciencia, tecnología o técnica. Lenguaje integrador de contabilidad y tecnología. ¿Qué realidad representa la contabilidad? Tecnología de la información y contabilidad de gestión. Algunas consideraciones. Mira, este es interesante. Voy a hacer clic aquí en el PDF. Y lo que debería hacer es descargarme el archivo. Dialnet, tecnología de la información, etcétera. O sea, lo primero que yo debería hacer antes de escribir es buscar información. Voy a leer este artículo. Voy a echarle un vistazo rápido. Fíjense que es un artículo que, bueno, está escrito en el año 91, así que no sé qué tan actualizado está, pero tiene 9 páginas. Tiene 9 páginas. Puedo hablar, como decía uno de sus compañeros, de la tecnología como un camino hasta el día de hoy. Es decir, cuáles son los avances tecnológicos que han ocurrido en los últimos 5, 10, 15, 20 años o 30, como en este caso. Y a partir de eso hacer una proyección al futuro. Por ejemplo, dice, tecnología de la información y contabilidad de gestión. Algunas consideraciones. El autor, Fernández, profesor titular de la Universidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura, es decir, en España. Leamos la introducción solamente. Dice, una de las características definitorias de la década de los 80, adquiriendo ya la consideración de estructural, hace referencia al profundo y vertiginoso proceso de cambio en el que estamos inmersos. O sea, ya en esa época se consideraba que los cambios tecnológicos eran profundos y vertiginosos. Trasladando este rasgo al mundo empresarial, algunas de las manifestaciones más significativas pueden resumirse en los siguientes hechos. Internacionalización y globalización de los mercados, aumento notable de la competencia, mayor exigencia de los consumidores, utilización de la calidad como estrategia competitiva diferenciadora, incremento notable de la diversidad en el catálogo de productos ofrecidos al mercado. Esta situación, tan distinta de aquella con la que las empresas han venido coexistiendo durante los últimos 40 o 50 años, va entrando Fernanda Fuentes, les ha supuesto un replanteamiento considerable en sus formas de actuar, etc. Aquí hay harta información respecto a la tecnología de la información, por ejemplo, y después la contabilidad de gestión ante la nueva situación. Es decir, ¿qué se estaba proyectando en esa época sobre la contabilidad ante la nueva situación? Entonces, aquí tengo solo un caso. Un caso. Nada más que un artículo. Puedo buscar otros.
Es importante también ver el año, por ejemplo aquí 91, 2001, ya son 10 años más, la contabilidad directiva, en perspectiva, la contabilidad de gestión de los paradigmas de inversión medioambiental, realismo científico, contabilidad. Profe, ¿Sí? ¿me escucha? Le escucho muy bien. Sabe que yo estaba buscando información ayer para hacer mi informe Sí, y yo lo busqué como artículo y ya. encontré 2 artículos y solamente hay que buscar información, o sea, encontré varios, solo hay que buscar información de la tecnología solamente. O sea, de cómo la tecnología impacta en mi profesión. Ya, ¿Ya? La perspectiva que ustedes utilicen para enfrentar ese título o esa idea es libre. ya, ¿Ya? Yo lo que estoy haciendo es, bueno, yo no estudio contabilidad, entonces, pero, evidentemente en el tema tengo un conocimiento mucho menos acabado que el de ustedes, y estoy sí. dando como una idea, ¿qué haría yo si tuviese que escribir? ¿Ya? Mira, aquí dice, También aquí, encontré otro artículo que era como de cómo mejorar después como a futuro. Eso sería como mala tecnología, así como en perspectivas el futuro, futuras. ¿o no? Claro, miren, Sí, fíjense acá, este artículo es reciente, o sea, reciente del año 2013, y dice, y el que sigue también es del año 2015, o sea, son artículos recientes. La tecnología, la formación contable, un paso hacia el futuro. Contabilidad bajo el enfoque de tecnologías de la información y comunicación, estudio basado en la pyme del sector salud privado. Municipio, Valera, no sé cuánto, dice aquí. Fíjense que para poder hablar de este tema hay información. Hay información. Y estoy solamente en la primera página del Google Scholar. De hecho, el Dialnet al que ustedes pueden ingresar a través de su usuario de la universidad, me parece, puede que tenga más, un mejor catálogo, inclusive, más específico. Pero lo primero que hago es buscar unos 2, 3, yo diría que unos 4 es un buen número para echarle un vistazo rápido, leerlos, después citarlos, sobre cómo está afectando o cómo está impactando de la tecnología en mi profesión. Entonces, si tengo estos artículos, que son 2, 3, 4, ¿ya? Ya me puedo ir haciendo una idea. Voy a pasar a ver exactamente lo mismo, pero con el caso de prevención y finalmente con el de sociología, ¿ya? Entonces, en el caso de la prevención, mira, contabilidad ante tecnología. Si pongo prevención de riesgos, ya, aquí ya el riesgo, poder y prevención del delito, nueva tecnología y nuevos riesgos psicosociales en el trabajo. Aquí hay algo interesante, este es de la Universidad de Granada, de la Universidad de Huelva, la uju.es. Nuevas tecnologías y nuevos riesgos psicosociales en el trabajo. O sea, por ejemplo, una forma de enfrentar el problema para quienes estudian prevención es las tecnologías nuevas en cada uno de los lugares de trabajo implican nuevos riesgos. Y uno de esos nuevos riesgos son los riesgos psicosociales, por ejemplo. Entonces yo, en vez de hablar de mi profesión en sí, hablo de cómo yo cuando tenga que trabajar, el hecho de estar inmerso en un mundo laboral dominado por la tecnología, hará que tenga que especializarme, por ejemplo, en riesgos psicosociales en el trabajo. ¿Quién sabe si, por ejemplo, esto del teletrabajo se expande, se agudiza o se lleva a cabo con mayor, mayor peso, digamos? Y eso impactará en los riesgos psicosociales de las personas que hacen teletrabajo. O sea, aquí tengo otra perspectiva para las personas que están estudiando prevención. La información está, lo que es difícil, y yo creo que a lo mejor es donde está la dificultad de ustedes, es de esta información, ¿cuál me sirve? Y segundo, tengo la información, la leí, sé cuál me sirve. ¿Cómo empiezo a escribir? ¿Cómo escribo? Ya, por último, sociología. Aquí probablemente la sociología tenga mucho que hablar sobre la tecnología.
Aquí aparece la palabra sociología, no en el título, pero sí en las palabras claves. Todo artículo tiene palabras claves, y las palabras claves me ayudan a tener una idea más acabada de cuáles son los temas que se están tratando en este artículo. Probablemente la sociología educativa, la tecnología, el cambio social, que son las palabras claves que aparecen acá abajo, son los tópicos que se tratan aquí. Mira, por ejemplo, hay uno que dice la vida social de las máquinas, origen, desarrollo y perspectivas actuales en la sociología de la tecnología. ¿Se fijan cómo hay harto de dónde sacar? Entonces, como hay tanto de dónde sacar, yo les propongo que entre comillas, vamos a utilizar la palabra casen, es decir, se queden con uno o dos o tres artículos máximo y trabajen alrededor de ellos, es decir, con lo que van entendiendo de estos artículos. Lo difícil es escribir, ¿cierto? No volver a mostrar, ya. ¿Cómo escribo, por ejemplo? Yo aquí escribí esta introducción a modo de ejemplo para otra sección. Para otra sección. Pero mira, yo una de las cosas que les mencioné mucho en la revisión de los artículos que ustedes escribieron de la primera tarea, era el tema de la redacción. ¿Y por qué? Miren, voy a leer la introducción que hice yo a este supuesto trabajo, que en realidad, si yo fuese estudiante, tendría que hablar de perspectivas actuales y futuras de la enseñanza de la matemática en el contexto tecnológico. Gabriel Alejandro Mesa Pereira, Universidad Católica Silva Enrique, Gabriel Mesa, aquí me falta el @usach. @usach. @usach.cl, que es mi correo, digamos. Y la introducción dice lo siguiente. Si preguntamos a cualquier persona sobre su relación con las matemáticas, es muy probable que nos declare tener dificultades con ellas. Esto se debe, entre otros factores, a que no se cuenta con elementos auxiliares. Hoyos, 1994. Es decir, lo que yo estoy diciendo, no lo estoy diciendo porque sí, lo estoy diciendo porque lo leí en ese artículo y después las referencias voy a poner. ¿Ya? Esta referencia que está escrita aquí está súper mala. Yo en los archivos necesarios para hacer la tarea, le subí una lista de cómo hacer referencias. Pero cuando yo hago referencia en el texto, pongo el autor, el apellido del autor o de los autores y luego el año en donde se escribió eso. En general, en los últimos años, la irrupción de la tecnología ha sido lenta en el campo de la enseñanza de las matemáticas. El avance de la matemática a su vez implica un avance en la forma de enseñarla. Pizarro, 2009. El impacto de la tecnología de la información y la comunicación ha llevado a las universidades en el mundo a replantearse el rol como generadores de conocimiento. Se cree que con estas nuevas herramientas se superen problemas y dificultades clásicos de la enseñanza. Fíjense que todavía no he dicho la típica frase que uno escribe en estos artículos de en este trabajo vamos a hablar de. Yo les sugiero nunca comenzar con esa frase, una introducción. En algún momento uno dice de qué va a hablar. Por ejemplo, acá en el último párrafo de la introducción dice, en el presente informe se abordará esta temática desde dos puntos de vista. El primero será desde el contexto actual, es decir, el impacto que hoy hacen las tecnologías de la enseñanza de la matemática, y el segundo será una proyección hacia el futuro de la pedagogía en vista de estas nuevas herramientas. Válido preguntarse, ¿cómo llego a este texto? ¿Cómo logro escribir esto? Algunas ideas. Por ejemplo, aquí en el desarrollo yo voy a hablar, inventar un subtítulo, y esto es puro invento, pero voy a hablar de procesadores geométricos, por ejemplo. Entonces, quiero hablar de los procesadores geométricos. Antes de ponerme a escribir, yo tengo que tener claro qué quiero decir. Supongamos que tengo unas 3 o 4 ideas distintas de lo que quiero decir. Y tengo que organizarlas de forma que tengan lógica narrativa. Aunque sea un texto del desarrollo de la idea, del artículo, de la tarea, aún así tener la estructura de introducción, desarrollo, cierre. Aún así. Entonces, la primera idea que tengo que desarrollar es una introducción. Y si voy a hablar de los procesadores geométricos, por ejemplo, lo primero que debo responder es,
¿Qué es un procesador geométrico y para qué sirve? Ahí tengo una idea. Segunda idea. Esto me lo marca con falta de ortografía porque está el idioma inglés. Voy a cambiarlo a español. Segunda idea. Por ejemplo, ¿cuáles son los procesadores geométricos más utilizados? ¿Y por qué? Tercero, ¿dónde adquirir las habilidades? En los procesadores geométricos. Y por último, cuarta idea, como una especie de cierre, valoración de los procesadores geométricos. Yo di la PSU el año 2006, hace rato, ¿cierto? Hace muchos años. Tengo un chat aquí. ¿Es necesario poner ideas? No, yo quiero mostrarles el proceso por el cual uno puede escribir. Al final, todas estas ideas que tengo aquí las voy a borrar. Todas. Porque voy a desarrollar esta idea de qué es un procesador geométrico y para qué sirve, es para desarrollarla en un párrafo, para que las ideas no me queden todas al lote, digamos, a tonta y a loca, unas por aquí, otras por allá, sino que el texto tenga una lógica narrativa. Mira, voy a escribir el primer párrafo. Un procesador geométrico es un software que imita o proyecta figuras geométricas, ya sean en 2 o 3 dimensiones. Entonces ya respondí a la primera pregunta. ¿Qué es un procesador geométrico y para qué sirve? Se utiliza en la enseñanza de la geometría. Son útiles para mostrar elementos que de otra forma no quedarían suficientemente claros. Por ejemplo, como ángulos rectos o circunferencias, entre otros. Y ya me libré de una muletilla que tenemos a veces escribir, de tener párrafos de una sola oración. Cada una de las microideas que tiene un párrafo va en un punto aparte, va separada por un punto aparte. Entonces, un procesador geométrico es un software que imita o proyecta figuras geométricas, ya sean en 2 o 3 dimensiones. Se utiliza en la enseñanza de la geometría. Son útiles para mostrar elementos que de otra forma no quedarían suficientemente claros, como ángulos rectos o circunferencias, entre otros. Ahora, ¿cuáles son los procesadores geométricos más utilizados? Y esto lo estoy escribiendo según cosas que yo conozco, desde Cabrí, y ahí puedo, no sé, poner un apartado, una nota al pie de página explicando qué es el Cabrí. Desde Cabrí, los procesadores geométricos han sido de pago, es decir, todo cambió con la irrupción de GeoGebra. Este es el procesador geométrico más utilizado en la actualidad. ¿Qué me marca esto con Z? Utilizado. En la actualidad, por 2 motivos. Es gratuito y de código libre. ¿Ya? Aquí tengo otra idea.
que te da este primero no utilizar la lectura por dos motivos. No describe habilidades de los profesores. Por ejemplo, existen diversos cursos online para desarrollar el uso de ellos. Una de las instituciones más importantes es la Comunidad Latinoamericana de GeoGebra. Ahí se pasaron algunas fallas gramaticales. Es posible contactarlos para obtener cursos gratuitos para instituciones o grupos de profesores. Entonces, para finalizar, estoy escribiendo aquí muy rápido. Valoro los procesadores geométricos. En el contexto actual, tecnológico, lógico, el uso de estas herramientas. Un segundito, por favor. Estoy de vuelta. En el contexto actual, tecnológico, el uso de estas herramientas parece que me cambió de nuevo el idioma. Sí. Inglés, yo quiero español. Ya, en el contexto actual, tecnológico, el uso de estas herramientas es productivo en el aula. Es posible con ellos llegar a instantes de reflexión por parte de los estudiantes que de otra forma serían imposibles. Es innegable lo útil de los procesadores geométricos. Entonces, ahora que tengo cada uno de estos escritos, cada uno de estos parrafitos pequeños, voy a borrar las ideas. Las ideas que me sostenían lo que yo pretendía escribir. Y una vez que borro estas ideas, lo único que me va a quedar es un texto que por lo menos tiene una lógica, en donde cada párrafo aborda un punto particular de lo que se quiere desarrollar. Entonces, al leerlo, fíjense que tiene sentido lo que se lee. Un procesador geométrico es un software que imita o proyecta figuras geométricas, ya sean en 2 o 3 dimensiones. Se utiliza la enseñanza de la geometría. Son útiles para mostrar elementos que de otra forma no quedarían suficientemente claros, como ángulos rectos o circunferencias, entre otros. Desde que abrí, los procesadores geométricos han sido de pago. Todo cambió con la irrupción de GeoGebra. Este es el procesador geométrico más utilizado en la actualidad por 2 motivos. Es gratuito y de código libre. Existen diversos cursos online para desarrollar el uso de ellos. Una de las instituciones más importantes es la Comunidad Latinoamericana de GeoGebra. Es posible contactarnos para obtener cursos gratuitos para instituciones o grupos de profesores. En el contexto actual tecnológico, el uso de estas herramientas es productivo en el aula. Es posible que con ellos llegara a instantes de reflexión por parte de los estudiantes que de otra forma serían imposibles. Aquí serían imposibles. Yo evitaría poner la palabra imposible si ya puse la palabra posible arriba. Serían difíciles. Es innegable lo útil de los procesadores geométricos. Pero quería mostrar en esta parte de la clase, aparte de resolver sus dudas, 2 cosas. Que los artículos o la información que yo necesito está disponible. Y si soy ordenado u ordenada para desarrollar mi escritura, puedo tener un texto de muy buena calidad, que les va a asegurar, no solo les va a asegurar aquí una buena nota, sé que lo importante es que usted desarrolle habilidades para que en el futuro, cuando tenga que responder a otras actividades de la universidad,
cuente con herramientas que le permitan dar lo mejor de usted. Ese es el objetivo principal, primero, de este curso, por algo se llama herramientas digitales para profesionales, y segundo, también del informe 1. No sé si hay alguna duda, si el ejercicio que acabamos de hacer ha sido útil para dar ideas, para inspirar a quienes todavía a lo mejor no han podido empezar. Para ellos, yo aplazo el trabajo. Tengan en cuenta que si estuviéramos en clases presenciales, el trabajo no se aplazaría. Pero entendiendo lo primero que conversamos respecto a las dificultades que presenta esta modalidad, uno tiene que reconsiderar esas cosas. No sé si esto ha sido útil, esta primera parte de la clase. Espero de todo corazón que sí. Nos vamos a tomar un breve un descanso para que en la segunda parte veamos los contenidos relacionados con esta semana. Yo creo que, puesto que la clase es larga, nos vamos a tomar un descanso, yo diría que de unos 15 o 20 minutos. Primera clase. ¿A qué se refiere Cristian con primera clase? ¿A qué hora empieza la otra? Yo diría que 10 para la 1 podríamos conectarnos de nuevo. Con el mismo link. Pensaba que terminó todo. Es que recuerde que hasta las 2. Yo de verdad no pretendo que nos quedemos hasta las 2, chicos. Yo entiendo que es pesado estar frente al computador escuchando a un señor al que usted no le ve la cara hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Javier dice a las 1, jaja. Bueno, puede ser a la 1, pero es que si empezamos a la 1, terminamos más tarde. Entonces, a lo mejor 10 para la 1, a ver si 20 para las 2, o un cuarto para las 2, estamos listos para dejar la sesión hasta aquí. Que ustedes tengan, yo creo que lo más complicado es estar sin comer. Ya. A ver, hagamos lo siguiente. Si nos conectamos a la 1, ¿alcanzan a comer algo aunque sea? Voy a dejar de grabar a todo esto, la sesión.